Un matón empujó a una anciana a un tren. La gente se quedó callada hasta que un hombre con sombrero de vaquero se levantó y lo cambió todo. Antes de profundizar, cuéntanos desde dónde lo estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. El metro crujió al salir de la estación, con las ruedas chirriando como metal, chirriando contra el metal. Era lunes por la mañana, hora punta. Apretados hombro con hombro, los pasajeros se apiñaban, evitando el contacto visual, sumergidos en sus propios mundos. El aire olía a café, a abrigos húmedos y a ese tenue matiz metálico del metro. Cerca de las puertas, una mujer estaba sola, con el cabello grisáceo, cuidadosamente recogido. Llevaba un abrigo beige abotonado y un bolso de lona descolorida apretado contra el pecho. Su postura era cuidadosa y respetuosa. Ocupaba poco espacio. Frente a sus piernas, tendido de par en par, había un joven de unos 20 años con la gorra de béisbol vuelta hacia atrás, la sudadera suelta y el teléfono brillando en la mano. Miró a la mujer brevemente y luego volvió a desplazarse, marcando el ritmo con el pie al ritmo de una música que solo él podía oír. El asiento a su lado estaba vacío. La mujer sonrió cortésmente, con la voz apenas un susurro. «Disculpe, ¿le importaría que me sentara?» El hombre no levantó la vista. «El tren está lleno, señora. Tienes que reservar tu lugar pronto». Estiró la pierna un poco más. Un hombre de mediana edad a su lado lo notó, se ajustó las gafas y apartó la mirada. Nadie dijo una palabra. La mujer no discutió. Simplemente se quedó allí, balanceándose al ritmo del coche. Sus brazos apretaban la bolsa con más fuerza. Dentro había 2 manzanas, una hogaza de pan y un tarro de mermelada de fresa. Se había levantado temprano para ir al mercado, como hacía todos los lunes desde que se jubiló. El metro se sacudió de repente, doblando una curva con fuerza. Las luces del techo parpadearon mientras el vagón descendía. Se apoyó con una mano en el poste. Su hombro rozó el brazo del joven. Él se apartó bruscamente, exagerando el movimiento. «No me toques, bruja», ladró. Las cabezas se giraron. Los ojos se asomaron por encima de los teléfonos. Entonces, con la misma rapidez, se dieron la vuelta. La mujer se sonrojó, pero no respondió. Retrocedió un poco, dándole espacio. Su agarre en la bolsa se hizo más fuerte. El hombre sonrió con suficiencia y se inclinó hacia adelante, ahora más alto. «¿En serio? ¿Ven esto? Ni siquiera se puede viajar en tren tranquilo sin que alguien invada tu espacio». Nadie respondió. Una adolescente con uniforme escolar estaba parada al otro lado del pasillo. Sus dedos se cernían sobre la cámara del teléfono, pero no pulsó el botón de grabar. Entonces, el hombre extendió la mano y tocó el bolso de la mujer. «¿Qué hay en el bolso, abuela? ¿Algo por lo que valga la pena pelear?» Rió entre dientes y le dio un golpecito a la correa con 2 dedos. La mujer negó levemente con la cabeza. «Por favor, no», dijo en voz baja, pero él no se detuvo. Extendió la mano de nuevo, no para herir, sino para burlarse, agarrando el fondo de la bolsa y ladeándola. Una manzana cayó, luego la otra, rodando bajo los asientos. El frasco se movió, pero no se rompió. Jadeó suavemente y se agachó, apoyándose en una rodilla, intentando recoger la fruta. Entonces llegó el codazo. Rápido, deliberado. Ni un empujón ni un puñetazo, sino un violento tirón del brazo hacia ella. Le dio justo debajo de la clavícula. Se tambaleó de lado, y su espalda golpeó el marco metálico de la puerta del metro con un golpe sordo. El impacto no fue fuerte, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Un chico con una chaqueta acolchada abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Una mujer mayor se cubrió los labios con su bufanda. La adolescente dio un paso adelante y luego atrás. Nadie se movió. El hombre se recostó en su asiento, orgulloso de sí mismo. «Lección del día», dijo, más a la multitud que a ella. «No te apoyes en desconocidos». Y nadie hablaba. Pero a lo lejos, dentro del coche, más allá de los cuerpos, los postes, el ruido. Un hombre levantó lentamente la cabeza. Había estado de pie todo el trayecto, con una mano en la barra superior y una bota ligeramente más separada que la otra. Un sombrero de vaquero desgastado le ocultaba el rostro. Su abrigo era de cuero, agrietado por el tiempo y el sol, con la barba gris como la de ella y la mirada fija en el movimiento. Lo vio todo, y el tren apenas comenzaba a entrar en el siguiente túnel. El tren se adentraba traqueteando en el túnel, el zumbido del acero contra el acero llenaba el silencio como un segundo latido. La mujer se agachó lentamente hasta el suelo,
con las rodillas crujiendo al alcanzar las manzanas caídas que rodaban bajo los asientos. Sus dedos temblaban torpemente. Una de las manzanas había pasado rodando junto a las piernas del matón sentado frente a ella. Él no se movió para ayudarla. En cambio, dejó escapar un fuerte suspiro, se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas y sonrió. «Oh, vamos. ¿Vas a gatear ahora? Es solo fruta». Ella no respondió, con la mano extendida hacia la última manzana justo debajo de su bota. Él levantó el pie y lo golpeó contra el suelo. La manzana estalló con un crujido sordo, y el jugo se derramó por el suelo mugriento como sangre de una herida superficial. La multitud se estremeció. La anciana levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Arqueó una ceja y ladeó la cabeza como si acabara de aplastar un bicho. «¿Terminaste?», dijo, casi con indiferencia. Ella no dijo nada. Le temblaba la mano al recoger la segunda manzana magullada y el frasco de mermelada, aún intacto pero rayado. Tras ella, las luces del tren volvieron a parpadear, como si dudara si quedarse o irse. Desde el otro extremo del vagón, el hombre del sombrero de vaquero empezó a moverse. No apartó a nadie, no se apresuró. Simplemente echó a andar, con pasos pausados y silenciosos, pasando junto a la madre que aferraba a su hijo. Junto al universitario que apretaba su mochila con más fuerza. Pasó junto a la mujer con el teléfono congelado en el aire. El matón aún no lo había visto. Estaba demasiado ocupado actuando. Se volvió hacia el resto del coche. Verán, esto es lo que pasa cuando la gente olvida que no es especial. Todos creen que consiguen un asiento solo porque están viejos o cansados o lo que sea. Respeto. No le debo nada a nadie. Nadie respondió. Un adolescente bajó el teléfono y se quedó mirando al suelo. La anciana se incorporó con esfuerzo, apoyándose en la vara. Sus hombros se hundieron, no por la edad, sino por el peso de la humillación pública. Entonces se oyó la voz, profunda, controlada, silenciosa como una navaja deslizándose de su funda. «Cógela». El matón parpadeó, confundido, y luego giró la cabeza. Chuck Norris estaba a solo 60 centímetros de él. Más cerca ahora, tan cerca que el aire a su alrededor parecía más tenue. El cuero de su abrigo crujió suavemente al ajustar su postura. «¿Qué?», ladró el matón. Chuck ni siquiera parpadeó. «La manzana. Recógelo y discúlpate». Una onda recorrió el coche como un temblor lejano. Una mujer dio un pequeño paso atrás. Alguien pulsó el botón de grabar. El matón se rió nervioso al principio, luego más fuerte. «Ay, tío. ¿En serio? ¿Quién se supone que eres? ¿Su marido? ¿Su sheriff?». Se recostó, todavía sonriendo, dirigiéndose a la multitud. «Tenemos un problema muy típico de John Wayne, ¿eh?». Chuck no dijo nada. Dio un paso más. «Ahora». El matón se levantó, intentando recuperar el control, levantando la barbilla para mantener la altura. «¿Qué te pasa, viejo?». La voz de Chuck era como grava arrastrada sobre piedra. Chuck estaba herida. «Lo lograste. Ahora arréglalo». No hubo amenaza, ni gruñido, solo una afirmación tan clara y contundente como la gravedad misma. El matón miró a su alrededor, pero esta vez nadie apartó la vista. «Ya no». Encogió los hombros, intentando inflarse. «Retrocede. Te lo advierto». Chuck inclinó la cabeza. «Ya te lo advertí». La tensión ya no aumentaba. Se había estabilizado, pesada, viva. Entonces, justo cuando parecía que se iba a romper, una voz aguda sonó desde atrás. «Oye, ¿necesitas ayuda, hombre?». Venía de otro joven, 2 filas más abajo, más corpulento, con la chaqueta cerrada hasta la barbilla y los auriculares puestos. Ahora otro matón. Un amigo. Chuck no se dio la vuelta. El matón de enfrente sonrió aún más. «¿Ves? ¿Y ahora qué?». Chuck giró lentamente la cabeza, observando al segundo hombre y luego al primero. La mujer detrás de él aferró su bolso con más fuerza. Esto ya no era solo un empujón. No se trataba de fruta ni de orgullo. Era el momento en que se trazó una línea y Chuck Norris ya la había cruzado. El joven irguió los hombros como un perro que se infla, intentando que le crezcan los dientes. No los tenía. Dio medio paso hacia Chuck, señalándose con el pulgar. «¿Tienes algún problema, vaquero? Porque si es así, debes saber que no me acobardo ante nadie». Chuck no respondió. Se quedó allí parado, con el ala del sombrero proyectando una suave sombra sobre unos ojos que habían visto cosas que hombres como este no sobrevivirían. El tren se balanceó ligeramente al pasar por un cambio de vía.
El movimiento no alteró la postura de Chuck. No intentó alcanzar nada ni se inmutó. Sus brazos colgaban sueltos a los costados, con las botas clavadas como si hubieran crecido en el suelo metálico del coche. Los teléfonos ya estaban fuera. No solo uno o dos, sino una docena. Pero nadie dijo una palabra. No se rieron. No sonrieron con sorna. Estaban esperando algo que aún no entendían del todo. El segundo matón, de rostro más corpulento y redondo, empezó a acercarse por la izquierda. ¿Quieres que te derribe, viejo? Porque nos da igual quien te creas. Aún así, Chuck no dijo nada. El hombre frente a él, fingiendo liderar, le hizo un gesto con la mano en la cara. ¿Qué? ¿Estás sordo? ¿Te perdiste? ¿Es tu primera vez en la ciudad? Chuck ni siquiera parpadeó. Se giró lentamente para ver cómo estaba su esposa. Ella seguía de pie cerca de la puerta, con la bolsa pegada al pecho, el rostro pálido, pero con los ojos bien abiertos. Sus ojos se clavaron en su espalda con una fe serena. Chuck se giró y miró al matón directamente a los ojos. Luego habló en voz baja, con calma, con firmeza. Esta es tu última oportunidad. Las palabras no fueron gritadas. No fueron pronunciadas con bravuconería, simplemente dichas como si el tren llegara, como si el sol se pusiera. Algo inevitable. El matón líder resopló. ¿Mi última oportunidad para qué? ¿Conseguir fruta para la abuela? Largarme de aquí. Extendió la mano hacia adelante, con la palma abierta, y empujó el pecho de Chuck. Chuck retrocedió 1 centímetro, no por obligación, sino porque dejó que la presión lo recorriera como el viento que roza un árbol. Y fue entonces cuando algo cambió en el aire. La gente no se quedó boquiabierta. No vitoreó. Pero el silencio se hizo más denso, el tipo de silencio que precede a una tormenta. El matón volvió a empujar, esta vez con más fuerza. No querrás hacer esto, viejo. Créeme. Chuck volvió a mirar a su esposa por encima del hombro. ¿Estás herida? Preguntó. Ella asintió levemente. Un poco. Chuck se volvió hacia el joven que tenía delante, y algo en esa mirada cambió. La dulzura se desvaneció y algo más frío ocupó su lugar. No enojo. No rabia. Concéntrate. Dio un paso adelante. El matón volvió a empujarlo de inmediato, pero esta vez Chuck le atrapó la muñeca en el aire. No con brusquedad ni violencia, solo lo justo para detenerlo. Fue como si el brazo del hombre hubiera tocado de repente acero. Parpadeó e intentó retirarlo, pero Chuck no lo agarró con más fuerza. No hacía falta. El hombre no podía moverse. Entonces, lentamente, Chuck volvió a inclinar la cabeza. Te lo advertí. El segundo matón se movió inquieto detrás de él. Miró al tercer hombre, que seguía sentado a mitad del vagón. Este aún no se había movido. Su mirada iba y venía entre los teléfonos de los pasajeros y Chuck. El peso del vagón se había desplazado por completo. Este ya no era un video viral. Este fue un juicio silencioso, mesurado e irreversible. El primer matón finalmente se liberó del brazo y retrocedió. Oye, este tipo está loco. Vete, hombre. No vales la pena. Pero Chuck no se movió. No se planteó. No amenazó. Simplemente esperó. Ese silencio, ese que hace que hasta las ruedas del metro parezcan apagadas, envolvió el vagón como un capullo. La gente empezó a dejar sus teléfonos, no por aburrimiento, sino por reverencia. Alguien susurró, ni siquiera ha golpeado a nadie. El primer matón volvió a mirar al segundo. Vamos, hombre. Pero ya era demasiado tarde. Ya se habían cruzado los límites, y Chuck no había movido un músculo desde entonces. Porque esta no era la parte donde volaban los puños. Esta fue la parte donde un hombre tomó una decisión y otro tuvo que aceptarla. El silencio en el vagón del metro ya no era solo incómodo. Era electrizante. Incluso pesado. El aire se sentía más denso. Cada vibración de la vía parecía amplificada, como si el propio tren contuviera la respiración. El matón rió nerviosamente e intentó quitárselo de encima. Se están comportando como si fuera alguien especial. Se giró hacia Chuck y forzó otra risa. ¿Y ahora qué? ¿Vas a sacar un revólver de esa chaqueta, vaquero? Chuck no se movió. El joven se giró de nuevo hacia la multitud, gesticulando con ambas manos como un artista callejero. O sea, venga, míralo. ¿Qué va a hacer? ¿Darme un sermón? ¿Azuzarme con la sabiduría de un abuelo? Alzó la voz, intentando recuperar el dominio que una vez tuvo. ¿De verdad crees que voy a coger una bolsa de la compra solo porque un tipo en una tienda de segunda mano se queda quieto? Chuck no dijo nada.
Simplemente ajustó su postura, apenas. Pero quienes observaban notaron un sutil cambio de peso. Los pies un poco más separados, los brazos relajados. Eso fue todo. Y eso inquietó al matón más que gritar. El hombre frunció el ceño y perdió el ritmo de su voz. Ni siquiera tienes placa. No eres policía. No eres nada. Chuck inclinó la cabeza lentamente. Soy su marido. 3 palabras, apenas un susurro, pero más fuertes que cualquier puño. El matón parpadeó. ¿Y qué? Chuck se acercó un paso más. La distancia entre ellos se redujo a menos de un brazo. Ya la oíste, dijo Chuck. Recoge su bolso. El matón volvió a reír, pero esta vez se quebró por la mitad, un sonido seco y hueco. No, no hago caridad. La voz de Chuck no se alzó, no cambió. Esto no es caridad. Es la última petición cortés que recibirás hoy. Desde la esquina del coche, el segundo matón dio un paso al frente, sintiendo que la tensión se acercaba demasiado. ¿Crees que te tenemos miedo? Preguntó, con voz más aguda. Nosotros mandamos en esta ciudad. ¿Solo estás de paso? Chuck finalmente se giró para mirarlo de frente. Su mirada se posó, se fijó y no se movió. He pasado por cosas peores, dijo. Algunos pasajeros incluso temblaron. No fueron las palabras, sino como las pronunció, como hechos de un libro de contabilidad. El segundo hombre titubeó, luego se detuvo y avanzó hacia el primer matón. Chuck no volvió a presionar. Simplemente miró y esperó, y el peso de esa quietud era insoportable. El matón intentó escaparse con engaños. ¿Sabes qué? Bien. ¿Quieres una bolsa tonta? Se agachó lentamente, recogió el dedo magullado del suelo con 2 dedos, como si estuviera contaminado. Se lo ofreció a la esposa de Chuck, que seguía de pie en silencio cerca de la puerta trasera. Pero entonces, justo cuando ella extendió la mano, él la dejó caer deliberadamente, las manzanas volvieron a rodar, la mermelada del frasco de vidrio finalmente se desprendió y se agrietó con el impacto. Oh, no, dijo. Fingió sorpresa. Resbalón. El coche contuvo el aliento. Chuck miró el frasco roto. Las mermeladas de fresa se esparcen por el suelo metálico como sangre en la escena de un crimen. Una manzana rodó hasta golpear suavemente contra su bota. Volvió a levantar la vista. El matón se encogió de hombros, sonriendo con sorna, orgulloso de nuevo. Ups. Chuck lo miró con cara de piedra. Entonces preguntó, casi con dulzura, ¿tienes madre? El matón dudó. ¿Qué? ¿Una hermana? ¿Qué tiene que ver eso con? Chuck se inclinó, con la mirada perdida como brasas. Entonces deberías saberlo, dijo. Aquí es donde te detienes. Otra ola recorrió la multitud. El matón intentó mantenerse firme, pero sus pies se movieron ligeramente. Su confianza flaqueó. La arrogancia de su postura se transformó en algo más. Confusión, luego tensión. Entonces, algo peligrosamente cercano al miedo. Un hombre al otro lado del pasillo susurró, habla en serio. Seguía sin haber golpes. Todavía no había gritos. Pero todos sabían que algo estaba a punto de suceder. Algo inevitable. El tren se balanceó ligeramente, las ruedas resonaron a un ritmo lento y constante, como un reloj en cuenta regresiva. Pero ya nadie vigilaba el túnel. Todos lo observaban a él. El matón se quedó paralizado un instante, atrapado entre el orgullo y una creciente incomodidad. El hombre mayor frente a él, el desconocido con botas gastadas y sombrero polvoriento, no había levantado la mano, ni siquiera la voz. Y, de alguna manera, estaba ganando. El matón no lo entendía, y eso lo enfureció. Dio un paso adelante de nuevo, enfrentándose a Chuck. ¿Crees que puedes asustarme con una rutina de vaquero? Chuck no respondió. ¿Crees que esto es una película? Silencio. El matón lo empujó con fuerza. Chuck no se cayó. Ni siquiera tropezó. El movimiento fue absorbido, redirigido, como empujar contra el tronco de un árbol. Chuck giró lentamente la cabeza hacia un lado, lo justo para mirar a su esposa, que aún sostenía la bolsa de lona rota, con dedos temblorosos. ¿Estás herida? Preguntó en voz baja. Un poco, dijo en voz baja. Chuck se volvió. Su rostro no cambió, pero algo en sus ojos sí. El matón lo vio demasiado tarde. Esta es tu última oportunidad, dijo Chuck. La multitud lo oyó, y el matón también. Pero en lugar de ceder, el hombre hizo lo que la gente como él siempre hace cuando siente que sus poderes flaquean. Atacó. Volvió a empujar. 2 manos esta vez. Más fuerte. Chuck dio un paso atrás.
No por la fuerza, sino con intención. El segundo matón también intervino, acercándose por un lado. ¿Crees que voy a dejar que te vayas de aquí con esa cara? Preguntó con desprecio. No, viejo. Algo te va a enseñar. Chuck ajustó el equilibrio. Aún no había levantado las manos. El matón sonrió con sorna y agarró el hombro de Chuck. Quizás para empujar, quizás para golpear. Nunca hizo contacto. Chuck apenas se movió. Un cambio de equilibrio, una ligera caída de su centro de gravedad. Un paso hacia adentro y a la izquierda. Su mano derecha interceptó la muñeca del matón. No tiró, ni retorció, solo la guió. Y el propio impulso del hombre hizo el resto. Se tambaleó hacia adelante, perdiendo el equilibrio, y Chuck lo soltó. Se estrelló contra la pared del metro con un gruñido, con una rodilla doblada al deslizarse hacia abajo. Se oyeron jadeos aturdidos por todo el tren. El segundo matón maldijo y arremetió. Chuck no dudó esta vez. Su brazo izquierdo se levantó bruscamente, desviando el golpe del hombre, mientras que su pierna derecha se deslizó tras el tobillo del atacante. Con un giro brusco de cadera, redirigió el peso del hombre y lo dejó caer al suelo de acero con un golpe seco y resonante. El coche estalló en ruido, gritos, jadeos, y se volvieron a alzar los teléfonos. Pero Chuck no dijo nada. Simplemente se giró y miró al primer matón, que ahora lo miraba con los ojos abiertos, paralizado a medio paso. Deberías haberte ido, dijo Chuck. El matón intentó formar una frase, pero no le salió nada. Chuck se acercó un paso. El hombre retrocedió. Luego retrocedió de nuevo y chocó contra la puerta cerrada del metro. Miró a su alrededor. No había a dónde ir. Chuck no se acercó más. En cambio, se agachó lentamente y recogió lo que quedaba de la compra caída, una manzana magullada, un frasco roto, la bolsa vacía. Se lo llevó y se lo entregó a su esposa. Su mano tembló al tomarlo, pero asintió. No por miedo, sino por certeza. Chuck se volvió hacia el matón una última vez. El mensaje era claro: tuviste tu última oportunidad y la desperdiciaste. Por un instante, todo pareció haber terminado. El primer matón estaba pegado a las puertas del metro, con las manos en alto, no en señal de rendición, sino de confusión. El segundo yacía en el suelo gimiendo. El tercero ni siquiera se había movido de su asiento, repentinamente demasiado interesado en las grietas del linóleo. Chuck permanecía en silencio cerca del centro del vagón, con un brazo alrededor de su esposa y el otro apoyado ligeramente a su lado. Respiraba con normalidad y tenía los hombros relajados. La amenaza había terminado, o eso parecía. Pero no todos entendieron el mensaje. Siempre hay uno más. Desde un rincón lejano del vagón, donde las luces parpadeaban y los asientos vibraban, cerca del cruce entre dos vagones, un cuarto hombre se levantó. Nadie lo había notado hasta entonces. Con la capucha puesta, las manos hundidas en la chaqueta, observando, esperando. No adoptaba una postura como los demás. No era ruidoso. Simplemente se movía en silencio, con deliberación. Los pasajeros más cercanos se apartaron. Una mujer susurró: ¿quién es? Pero era demasiado tarde para responder. Cuando Chuck se giró para mirar a su esposa, el hombre dio un paso adelante. En su mano derecha, un bastón corto y grueso de plástico, pero reforzado, de esos que llevan los policías de centro comercial, pero con un poco más de peso. Lo sujetó con fuerza y lo blandió. El bastón trazó un arco en el aire como un borrón y se estrelló contra el costado del cráneo de Chuck, justo encima de la oreja. El sonido no fue agudo. Era denso, sordo y pesado, como un bate de béisbol golpeando carne. Las rodillas de Chuck se doblaron al instante. Su hombro derecho se estrelló contra el poste de acero a su lado. Su cuerpo se dobló hacia un lado y golpeó con fuerza el suelo del metro, con la cabeza rebotando ligeramente contra el metal. Su esposa gritó. Varias personas gritaron. A alguien se le cayó el teléfono, y así, todo el vagón del metro se sumió en el caos. El matón del listón estaba de pie junto a Chuck, respirando con dificultad y con el pecho subiendo y bajando. Su cara no era arrogante. Estaba vacío, frío, como si esto fuera un trabajo, una tarea. No dijo ni una palabra. Chuck no se movió. Por primera vez, el coche lo vio. Aún así, una mano se movió nerviosamente, quizá por reflejo, y luego nada. El matón de la porra dio un paso atrás, respirando por la nariz. Se secó la frente con la manga, recorriendo con la mirada a la multitud como diciendo: ¿ven? Basta con eso, murmuró un hombre. ¿Lo acaba de matar? Otra voz, temblorosa. No.
No. Él está respirando. El matón que había dejado caer la bolsa de la compra parpadeó bruscamente. Te dije que solo era un impostor. Ahora su voz temblaba. El primero seguía desplomado contra la puerta. La esposa de Chuck se arrodilló junto a él, poniéndole ambas manos en el pecho. Charles. Charles, mírame. Nada. Su voz se quebró. Por favor. Y luego una respiración superficial pero clara. Chuck abrió los ojos. No muy amplio, solo lo suficiente. Lo suficiente para saber que seguía en la lucha. Parpadeó una vez, 2 veces. Sus dedos se flexionaron contra el sucio suelo del metro. El matón con la porra la volvió a levantar. No, dijo bruscamente la esposa de Chuck, poniéndose de pie. Su voz no era fuerte, pero sí feroz en su claridad. El hombre hizo una pausa y luego se burló. No se meta, señora. Dio un paso adelante. Fue entonces cuando la pierna izquierda de Chuck se movió, apenas, pero fue suficiente. Su codo se plantó detrás de él. Su otra mano encontró el poste. Empezó a impulsarse lenta y deliberadamente, como quien se ha caído muchas veces y siempre se levanta. El matón que blandía el badón dudó. Chuck sangraba, Doug, con una sangre roja oscura que le corría por la sien derecha. Tenía la mandíbula apretada. Su cuerpo se tambaleó un instante antes de enderezarse. Miró a un hombre a los ojos, y algo en esa mirada se convirtió en una porra, repentinamente más pesada en la mano del matón. Chuck no dijo ni una palabra, pero todo en su cuerpo lo decía por él. Ahora es mi turno. El aire dentro del vagón del metro era diferente ahora. No más ruidoso, ni presa del pánico, sino más bien cargado. Chuck se levantó lentamente, con la sangre goteando de su sien, empapándole el cuello de la chaqueta. Su brazo izquierdo lo sostuvo en el poste. Su mano derecha, magullada en los nudillos por una caída, se dobló ligeramente. No tembló. No se tambaleó. Inhaló y exhaló, controlado. El hombre del sable parpadeó, indeciso entre continuar el ataque o retroceder. Pero antes de que pudiera decidir, Chuck se movió. No rápido, ni ostentoso, solo eficiente. Se acercó tanto que el listón era demasiado largo para balancearlo. El matón lo intentó de todos modos. El listón se arqueó hacia el hombro de Chuck, pero este se inclinó dentro de la zona de strike. Levantó la mano izquierda, agarrando la muñeca del hombre en pleno golpe, deteniendo la fuerza en seco. Entonces Chuck giró las caderas, agarró el codo del hombre y lo retorció. La porra cayó al suelo con un ruido sordo. Un grito ahogado recorrió el vagón del metro. El hombre intentó retirar el brazo, pero Chuck dio un paso adelante, le puso la palma en el pecho y lo empujó. No con fuerza, pero con precisión. El matón se tambaleó hacia atrás y se estrelló contra uno de los postes metálicos. Su cabeza se echó hacia atrás y cayó sobre una rodilla. No estaba inconsciente, pero no se levantaba. Rápidamente. Se lanzó en su persecución. Se giró lentamente, con la sangre aún goteando de su rostro, y miró al primer matón, el que había empujado a su esposa. Sus miradas se cruzaron. El joven se quedó paralizado. Chuck dio un paso hacia él. Eso fue suficiente. El matón entró en pánico, se giró e intentó correr al otro lado del coche. Pero las puertas seguían cerradas y el túnel seguía oscuro afuera. Golpeó el panel de emergencia, gritando, «¡Abre!». Abierto. Chuck no lo persiguió. Simplemente caminó, mesurado, firme, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El matón forcejeó con el panel, se giró y lanzó un puñetazo desesperado. No acertó. Chuck se agachó ligeramente, giró el cuerpo hacia un lado, dejando que el puñetazo se le escapara. Entonces, aprovechando el impulso del matón, enganchó su antebrazo alrededor del codo del hombre y tiró. Un crujido resonó en el coche. El matón gritó y se desplomó, agarrándose el brazo. Chuck retrocedió. No para presumir, ni para posar. Solo para respirar. 1 más. 2 menos. El segundo matón, corpulento, el que había proferido amenazas antes, por fin se movió. Soltó un rugido y cargó. Cuerpo agachado, brazos abiertos, como un linebacker intentando placar a alguien de la mitad de su tamaño. Chuck esperó y luego se apartó. El hombre pasó volando junto a él, tropezó con las piernas de su amigo caído y se estrelló de pecho contra un asiento. El aire abandonó sus pulmones en un silbido patético. Chuck se giró. Ya eran 3. Pero el hombre del listón no había terminado. Estaba de pie otra vez, tambaleándose, con el rostro enrojecido, la rabia en los ojos y la humillación desbordándose.
Agarró el poste de metal que tenía a su lado y lo usó para lanzarse hacia adelante. Esta vez sin armas, solo puños y furia. Atacó con furia, gritando algo que nadie entendía. Chuck esquivó el primer golpe, rodó para esquivar el segundo, y entonces... ¡Bum! Un codazo corto al estómago, profundo y certero. El hombre jadeó. Chuck aprovechó la oportunidad, volvió a entrar y le dio un codazo. «Mira eso». Levantó al matón del suelo y lo estrelló contra la pared. El hombre cayó como un saco de cemento húmedo. Esta vez, se quedó en el suelo. El tren retumbó bajo él como si también hubiera presenciado algo antiguo. Chuck permaneció inmóvil, con una mano apoyada en la pared del metro, intentando mantener el equilibrio. Su pecho subía y bajaba. Aún le corría sangre por la sien, pero su mirada era aguda, fija en el vagón. Los pasajeros empezaron a moverse de nuevo. No alejándose, sino acercándose. Un joven con capucha susurró. Acababa de eliminar a 4 tipos. Una mujer cerca de la puerta murmuró. Ni siquiera dio un puñetazo hasta que tuvo que hacerlo. Alguien más. No es como los demás. Chuck se giró y regresó con su esposa. Ella no se había movido, pero sus ojos brillaban. Se agachó y recogió la bolsa de tela aplastada. Ya solo quedaba una manzana. Se la entregó con suavidad. Su mano tembló al tomarla. Chuck asintió, y por unos segundos el tren quedó en completo silencio. Nadie aplaudió, nadie vitoreó, pero todos lo sintieron. Algo importante había sucedido allí, y nadie lo olvidaría. El tren rugía bajo la ciudad, sus ruedas zumbando contra las vías. Pero dentro del vagón no se oía ningún sonido, solo quietud. 3 hombres yacían gimiendo en el suelo, uno acurrucado cerca de las puertas corredizas, otro encorvado sobre un banco, el último desplomado contra un poste, agarrándose las costillas y mascullando maldiciones que ya no parecían valientes. El cuarto, el del bastón, no se había movido. No estaba inconsciente, solo quieto. Derrotado. En el centro de todo estaba Chuck Norris. Sin sangre en los nudillos, sin aliento, sin palabras. Su sombrero de vaquero proyectaba una suave sombra sobre sus ojos. La mancha roja aún le corría desde la sien hasta la mandíbula, secándose, un silencioso recordatorio de que incluso un gigante puede sangrar y seguir en pie. Miró a su esposa. Ella no había dicho una palabra desde que le entregó la manzana, pero su agarre se había afianzado. Ella dio un paso adelante, justo lo suficiente para acortar la distancia entre ellos y alcanzar su brazo. Chuck se dejó tomar. Sin pose de héroe, sin aplausos. Solo una mujer se recuperaba junto al hombre que jamás la dejaría caer. El resto del vagón del metro observaba en completo silencio. Un adolescente cerca de la salida de emergencia bajó el teléfono lentamente, como si se diera cuenta de que aquello no era contenido. Fue algo completamente distinto. Al otro lado del pasillo, un hombre con blazer y un auricular Bluetooth simplemente se lo quitó de la oreja. Una madre abrazó a su hija con los ojos vidriosos. No susurró ni una palabra. En la esquina, uno de los matones anteriores tosió una vez y se arrepintió al instante. Chuck ni siquiera lo miró. En cambio, se agachó y recogió la maltratada bolsa. La lona estaba rota, pero aún resistía. La limpió suavemente con una mano y luego se la echó al hombro. Su esposa le puso una mano en la espalda. Las luces de arriba parpadearon una vez. El coche dobló otra esquina, y por un largo instante solo estaban ellos dos. 2 personas de pie en el ojo de una tormenta que nunca pidieron, pero de la que nunca huyeron. Nadie se atrevió a moverse. Nadie se atrevió a hablar. El hombre que había roto el silencio ya no estaba solo frente a ellos. Era parte de él. Un anciano al fondo susurró algo que nadie oyó bien, pero tenía los ojos húmedos y sus labios formaron 2 palabras. Gracias. El tren empezó a disminuir la velocidad. El chirrido del acero contra el acero resonó por el túnel al acercarse a la siguiente estación. En lo alto, una voz robótica anunció, próxima parada, Lexington y la 63. Aún así, nadie se movió. Chuck estaba de pie cerca del centro del coche. La sangre se secó en su sien, con el sombrero ligeramente ladeado. Su esposa lo sujetó suavemente del brazo, con la cabeza apoyada justo debajo de su hombro. Juntos afrontaron los últimos segundos del viaje, no como un espectáculo, sino como si se tratara de una parada más en un día cualquiera. Pero ya nada de esto era normal. Cerca de la puerta de emergencia, un niño, de unos 12 o 13 años, le tiró de la manga a su madre. «Mamá», susurró. Era Chuck Norris. Su madre no respondió de inmediato.
Miró al hombre, su respiración silenciosa, la forma en que le había devuelto una bolsa rota del supermercado a su esposa, como si aún importara, la forma en que sus puños se habían mantenido bajos pero nunca débiles. Asintió. Solo una vez. El chico abrió mucho los ojos. No volvió a hablar. A pocos metros, un hombre con una bufanda gris se inclinó hacia una mujer que estaba a su lado y susurró, creo que era Chuck Norris. Ella no respondió, solo aferró su bolso con más fuerza. Alguien al otro lado del pasillo murmuró, ¿viste cómo se movió? Nunca había visto nada igual. No en la vida real. Al fondo del vagón, el primer matón, el que había empujado a la esposa de Chuck y dejado caer su bolso, seguía acurrucado contra la puerta, agarrándose el codo dislocado. Levantó la vista, parpadeando con incredulidad. Había dejado de burlarse, de hablar, de fingir que entendía el juego. Porque ahora, por fin, sabía de quién era el juego. Chuck no lo miró. No miró a nadie. Miró fijamente la puerta, esperando a que se abriera, esperando bajar de la misma manera que había entrado, sin ser visto, sin anunciarse, inolvidable. El tren siseó al detenerse. Las puertas crujieron al abrirse, derramando la tenue luz de la mañana sobre el andén. Chuck se volvió hacia su esposa. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Le colocó una mano suavemente tras la espalda y la guió hacia adelante. Juntos pasaron entre la multitud. Nadie se movió para bloquearles el paso. Nadie habló. La gente se apartó. No por miedo, sino por respeto. Al bajar del tren, un hombre cerca de la parte delantera se inclinó hacia adelante, todavía con el teléfono en la mano, grabando en un silencio atónito. No hizo zoom. No gritó. Se susurró a sí mismo, ese era Chuck Norris. Y aunque Chuck no miró atrás, todos en el coche sabían que jamás olvidarían el momento. Se quedó ciego, huyó y se quedó de pie. El andén estaba en silencio, no como el vagón del metro, sino en silencio, como una ciudad que contiene la respiración un instante antes de volver a la vida. Chuck y su esposa bajaron del tren, con botas y mocasines, y aterrizaron suavemente sobre la franja táctil amarilla que bordeaba el borde. El siseo de las puertas tras ellos iba y venía. El tren aún no se había movido. Nadie dentro tampoco. Era como si el vagón esperara a que desaparecieran primero. Chuck no se apresuró. Nunca lo hacía. Mantuvo la mano suavemente sobre la espalda de su esposa mientras descendían por la plataforma, pasando la primera columna de baldosas y luego la siguiente. Ella lo miró una vez. Él le devolvió la mirada. No intercambiaron palabras. Solo una mirada. Un silencio familiar y constante. Eso siempre había sido suficiente. Tras ellos, las puertas del tren finalmente se cerraron con un golpe sordo. Dentro, los pasajeros permanecieron inmóviles, con los teléfonos aún en alto y algunos labios entreabiertos, intentando comprender lo que acababan de ver. Los 4 hombres en el suelo apenas se movieron. Ninguno intentó seguirlo. Chuck guió a su esposa hacia la escalera. Ella caminaba un poco más despacio de lo habitual, temblorosa, pero no tropezó. Él siguió su ritmo, sin jalar ni empujar, simplemente caminando a su lado, paso a paso. Para cuando llegaron a la cima, el ruido de la ciudad regresó. Bocinas de autos, charlas callejeras, el agudo canto de las palomas al forcejear con las migajas. La luz del sol se filtraba por la sucia rejilla de la escalera y salpicaba el rellano de hormigón. Chuck se tocó el sombrero al salir. Nadie afuera sabía qué había sucedido. Nadie lo reconoció. Nadie le hizo preguntas, y él no ofreció respuestas. Un autobús se detuvo al otro lado de la calle. Un ciclista pasó zumbando. Una mujer se rió a carcajadas por teléfono. La vida seguía su curso, sin percatarse de que justo debajo, un momento había sucedido. Habían trazado y cruzado una línea. Él y su esposa cruzaron la calle lentamente. Chuck metió la mano en el bolsillo y sacó la lista de la compra arrugada que ella había escrito esa mañana. Ya estaba doblado 2 veces, arrugado en las esquinas. Un lado tenía una pequeña mancha roja de su mano. Lo leyó como si fuera una escritura. ¿Aún quieres las manzanas?, preguntó. Ella sonrió levemente. Solo si están maduras. Siempre lo son. Superaron la crisis. Ningún titular escribiría sobre lo sucedido. No se entregarían medallas. Ningún video viral captaría jamás el peso de ese silencio. Pero para quienes habían estado en ese vagón de metro, para el niño que abrazaba a su madre, para la mujer del bolso, para los hombres que creían que el poder provenía del volumen, nunca volvería a ser un simple viaje matutino al trabajo.
Sería el día en que verían a un hombre sangrar sin caer, proteger sin rugir, levantarse sin necesidad de que lo levantaran. Chuck abrió la puerta del supermercado de la esquina y la sostuvo para su esposa. Una campanilla sonó al entrar, y detrás de ellos. La calle se tragó sus huellas como las de cualquier otra pareja en un día cualquiera. Solo una parada más. En cambio, se agachó y recogió la maltratada bolsa. La lona estaba rota, pero aún resistía. La limpió suavemente con una mano y luego se la echó al hombro. Su esposa le puso una mano en la espalda. Las luces de arriba parpadearon una vez. El coche dobló otra esquina, y por un largo instante solo estaban ellos dos. Dos personas de pie en el ojo de una tormenta que nunca pidieron, pero de la que nunca huyeron. Nadie se atrevió a moverse. Nadie se atrevió a hablar. El hombre que había roto el silencio ya no estaba solo frente a ellos. Era parte de él. Un anciano al fondo susurró algo que nadie oyó bien, pero tenía los ojos húmedos y sus labios formaron dos palabras. Gracias. El tren empezó a disminuir la velocidad. El chirrido del acero contra el acero resonó por el túnel al acercarse a la siguiente estación. En lo alto, una voz robótica anunció, próxima parada, Lexington y la 63. Aún así, nadie se movió. Chuck estaba de pie cerca del centro del coche. La sangre se secó en su sien, con el sombrero ligeramente ladeado. Su esposa lo sujetó suavemente del brazo, con la cabeza apoyada justo debajo de su hombro. Juntos afrontaron los últimos segundos del viaje, no como un espectáculo, sino como si se tratara de una parada más en un día cualquiera. Pero ya nada de esto era normal. Cerca de la puerta de emergencia, un niño, de unos 12 o 13 años, le tiró de la manga a su madre. «Mamá», susurró. Era Chuck Norris. Su madre no respondió de inmediato. Miró al hombre, su respiración silenciosa, la forma en que le había devuelto una bolsa rota del supermercado a su esposa, como si aún importara, la forma en que sus puños se habían mantenido bajos pero nunca débiles. Asintió. Solo una vez. El chico abrió mucho los ojos. No volvió a hablar. A pocos metros, un hombre con una bufanda gris se inclinó hacia una mujer que estaba a su lado y susurró, creo que era Chuck Norris. Ella no respondió, solo aferró su bolso con más fuerza. Alguien al otro lado del pasillo murmuró, ¿viste cómo se movió? Nunca había visto nada igual. No en la vida real. Al fondo del vagón, el primer matón, el que había empujado a la esposa de Chuck y dejado caer su bolso, seguía acurrucado contra la puerta, agarrándose el codo dislocado. Levantó la vista, parpadeando con incredulidad. Había dejado de burlarse, de hablar, de fingir que entendía el juego. Porque ahora, por fin, sabía de quién era el juego. Chuck no lo miró. No miró a nadie. Miró fijamente la puerta, esperando a que se abriera, esperando bajar de la misma manera que había entrado, sin ser visto, sin anunciarse, inolvidable. El tren siseó al detenerse. Las puertas crujieron al abrirse, derramando la tenue luz de la mañana sobre el andén. Chuck se volvió hacia su esposa. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Le colocó una mano suavemente tras la espalda y la guió hacia adelante. Juntos pasaron entre la multitud. Nadie se movió para bloquearles el paso. Nadie habló. La gente se apartó. No por miedo, sino por respeto. Al bajar del tren, un hombre cerca de la parte delantera se inclinó hacia adelante, todavía con el teléfono en la mano, grabando en un silencio atónito. No hizo zoom. No gritó. Se susurró a sí mismo, ese era Chuck Norris. Y aunque Chuck no miró atrás, todos en el coche sabían que jamás olvidarían el momento. Se quedó ciego, huyó y se quedó de pie. El andén estaba en silencio, no como el vagón del metro, sino en silencio, como una ciudad que contiene la respiración un instante antes de volver a la vida. Chuck y su esposa bajaron del tren, con botas y mocasines, y aterrizaron suavemente sobre la franja táctil amarilla que bordeaba el borde. El siseo de las puertas tras ellos iba y venía. El tren aún no se había movido. Nadie dentro tampoco. Era como si el vagón esperara a que desaparecieran primero. Chuck no se apresuró. Nunca lo hacía. Mantuvo la mano suavemente sobre la espalda de su esposa mientras descendían por la plataforma, pasando la primera columna de baldosas y luego la siguiente. Ella lo miró una vez. Él le devolvió la mirada. No intercambiaron palabras. Solo una mirada. Un silencio familiar y constante. Eso siempre había sido suficiente. Tras ellos, las puertas del tren finalmente se cerraron con un golpe sordo. Dentro, los pasajeros permanecieron inmóviles,
con los teléfonos aún en alto y algunos labios entreabiertos, intentando comprender lo que acababan de ver. Los 4 hombres en el suelo apenas se movieron. Ninguno intentó seguirlo. Chuck guió a su esposa hacia la escalera. Ella caminaba un poco más despacio de lo habitual, temblorosa, pero no tropezó. Él siguió su ritmo, sin jalar ni empujar, simplemente caminando a su lado, paso a paso. Para cuando llegaron a la cima, el ruido de la ciudad regresó. Bocinas de autos, charlas callejeras, el agudo canto de las palomas al forcejear con las migajas. La luz del sol se filtraba por la sucia rejilla de la escalera y salpicaba el rellano de hormigón. Chuck se tocó el sombrero al salir. Nadie afuera sabía qué había sucedido. Nadie lo reconoció. Nadie le hizo preguntas, y él no ofreció respuestas. Un autobús se detuvo al otro lado de la calle. Un ciclista pasó zumbando. Una mujer se rió a carcajadas por teléfono. La vida seguía su curso, sin percatarse de que justo debajo, un momento había sucedido. Habían trazado y cruzado una línea. Él y su esposa cruzaron la calle lentamente. Chuck metió la mano en el bolsillo y sacó la lista de la compra arrugada que ella había escrito esa mañana. Ya estaba doblado 2 veces, arrugado en las esquinas. Un lado tenía una pequeña mancha roja de su mano. Lo leyó como si fuera una escritura. ¿Aún quieres las manzanas?, preguntó. Ella sonrió levemente. Solo si están maduras. Siempre lo son. Superaron la crisis. Ningún titular escribiría sobre lo sucedido. No se entregarían medallas. Ningún video viral captaría jamás el peso de ese silencio. Pero para quienes habían estado en ese vagón de metro, para el niño que abrazaba a su madre, para la mujer del bolso, para los hombres que creían que el poder provenía del volumen, nunca volvería a ser un simple viaje matutino al trabajo. Sería el día en que verían a un hombre sangrar sin caer, proteger sin rugir, levantarse sin necesidad de que lo levantaran. Chuck abrió la puerta del supermercado de la esquina y la sostuvo para su esposa. Una campanilla sonó al entrar, y detrás de ellos. La calle se tragó sus huellas como las de cualquier otra pareja en un día cualquiera. Solo una parada más.